Damas y caballeros, en este momento escucharemos las palabras del excelentísimo señor Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de la República de Panamá. Buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia. Su Excelencia Margarita Cedeño Fernández, Vicepresidenta de la República Dominicana, Su Excelencia Isabel de San Emmanuel Alvarado, Vicepresidenta de la República de Panamá y Ministra de Relaciones Exteriores, a Su Excelencia Alcides Vázquez Velázquez, Ministro de Desarrollo Social, al Honorable Señor Hakeem Steiner, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Honorable Señor Luis Felipe López, Director General del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Honorable Señora Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, quien agradecemos sus palabras, a sus excelencias, ministros y viceministros de Estado presentes, señores miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales dictados en Panamá, a los distinguidos participantes del Foro Ministerial de América Latina y del Caribe, a las delegaciones que han venido de todos los países, los ministros de Desarrollo Social, bienvenidos a Panamá, un honor tenerlos con nosotros aquí, a los medios de comunicación social, a todos los presentes. Como presidente de la República de Panamá, me complace extender la más cordial bienvenida a los vicepresidentes, ministros y autoridades de América Latina y del Caribe y a los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en especial a su administrador, Hakeem Steiner, y a los representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que nos honran con su presencia. Para nuestro gobierno es un honor acoger el 10º Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe y la segunda reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social para América Latina y el Caribe de la CEPAL. Reconocemos esto como un valioso espacio para que las autoridades de la región relacionadas con el desarrollo social, económico y ambiental compartan sus experiencias en materia de políticas para reducir las desigualdades. Todos los países aquí reunidos tenemos en común el habernos comprometido en el 2015 a avanzar hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurarnos de no dejar a nadie atrás. Nuestros gobiernos, desde el Gabinete Social, presidido por la Vicepresidenta y Canciller Isabel de San Emmanuel Alvarado, ha asumido este compromiso con firmeza, no solo a nivel local, sino también ejerciendo liderazgo a nivel regional, a través de iniciativas innovadoras que durante este foro tendremos la oportunidad de compartir con ustedes. En Panamá hemos asumido un compromiso serio con el cumplimiento de los ODS y hoy en día contamos con un marco legal con el que los adoptamos como pauta para el desarrollo nacional, una clara institucionalidad para su seguimiento y un plan estratégico nacional con visión de Estado, todo con la activa participación de todos los sectores de la sociedad civil organizada. Yo no puedo dejar esta oportunidad con tantas autoridades dirigentes de la región, Sistema de Naciones Unidas, de compartir con ustedes mi visión de la vida pública y un llamado al trabajo, a la cohesión, al diálogo, al consenso, al lema que tenía Naciones Unidas en su Asamblea General el año pasado, que es poner al ser humano en el centro de todo. Compartir con ustedes mis 10 años de experiencia en vida pública, primero como vicepresidente y ahora como presidente de la República. Para mí el principal sistema de protección social es proteger los intereses del pueblo. Todo parte por ahí. La lucha contra la corrupción. Nuestros pueblos y nuestros países son países ricos, con una gran cantidad de recursos, donde no se justifica la desigualdad y los niveles de pobreza en que muchos ciudadanos viven. Por eso el principal sistema de protección social para mí es la protección de los activos y el patrimonio del pueblo, que es una misión de todos los funcionarios en vida pública, no solo del presidente y los ministros, sino de todos los que deciden cruzar de la vida privada a la pública, cruzar a servir, a proteger los intereses de la población. El que no cruza la vida pública a servir, mejor que se quede en la privada, porque si no al final entonces enfrenta situaciones personales que lo complican. En Panamá, solo en este primer sistema de protección social, que es la defensa de los intereses del pueblo, cambiar la política de un negocio a un servicio, hemos recuperado más de 500 millones de balboas en 4 años, solamente dando un cambio de timón. 500 millones de balboas, la corrupción no puede medirse en cuánto se llevan, sino en cuánto no se pudo hacer con esos fondos, porque todos los planes que se discuten para erradicación de pobreza tienen un denominador común, los recursos económicos. Entonces, 500 millones de balboas son 50 escuelas, o 250 kilómetros de carreteras, o casi una gran cantidad de viviendas, casi unas 30.000 viviendas. Entonces, es bien importante partir de que los países ricos, como Panamá,
con un canal, con sus puertos, sus aeropuertos, sus recursos minerales, sus recursos naturales y su principal recurso, que es un pueblo pacífico, noble, de paz, honesto, trabajador, tiene todas las herramientas para salir adelante. Y lo estamos haciendo, pero por ese principio, muy difícil, porque es un cambio muy fuerte, para que se entienda que el poder público está para servir, para que inclusive el sector privado entienda que las autoridades políticas somos facilitadores, no somos quienes decidimos la competencia económica entre los grandes grupos, sino somos los que facilitamos la inversión extranjera, la inversión nacional, garantizando la seguridad jurídica. Implementando un sistema de protección social muy importante, uno que me tocó proponer de precandidato inclusive hace casi 10 años, fue el programa 100 a los 70, un sistema de pensiones a los adultos mayores que no tienen derecho a seguridad social. En ese momento, cuando lo propuse, muchos me cuestionaron. Ya hoy es 120 a los 65 años. Ya el programa va para 10 años y el país está, su economía creciendo, un sistema de protección social que protege a 150.000 adultos mayores. Y en 10 años hemos podido pagarlo, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se tuvo esa visión de que los fondos públicos se usan con criterio social. Nosotros no estamos aquí para gobernar para un partido, ni en vida pública se puede estar para construir partidos o proyectos políticos. En vida pública se está para cambiar la vida de los seres humanos. A mí me ha tocado ver muchos dirigentes que piensan que son eternos y algún día todos partimos y se aferran al poder sin entender de que al final el futuro no es cómo se llega al poder, sino cómo se usa el poder en beneficio del pueblo. Y es bien importante con ese principio todos los días buscar mejorar la calidad de estos ciudadanos. Panamá no solo implementó 120 a los 65, implementó una beca universal. Hoy más de 700.000 estudiantes del sistema de educación pública del país reciben un respaldo del gobierno para asegurar su alimentación y su transporte, porque a medida que avanza la educación no se pueden construir escuelas de excelencia en todas las comunidades. El transporte juega un papel en la educación superior importante para que los jóvenes puedan desplazarse a centros educativos modernos, y eso es bien importante que nosotros lo veamos, porque es así una forma que Panamá ha aumentado la escolaridad a nivel medio, a nivel secundario, con esa beca universal. 150.000 adultos mayores y casi más de 700.000 estudiantes. Son 850.000 panameños que reciben un respaldo, una transferencia económica con un objetivo puntual social que no tiene nada que ver con política partidista. El gobierno entró en un plan masivo de viviendas. En solamente 4 años hemos gestionado la construcción de más de 100.000 viviendas, 60.000 viviendas construidas por el gobierno con contratistas privados para la población y 40.000 gestionadas con el sector privado con una serie de incentivos. Hemos avanzado en eliminar las aulas que se llaman aulas ranchos en las áreas más humildes del país, que es algo interesante. Hace 25 años Panamá aprobó la ley que le dio las comarcas a los pueblos originarios, un gesto muy noble. Pero ¿cuál es la realidad? Hoy, 25 años después de esa ley, el pueblo más rico de Panamá, que son los pueblos originarios, porque solamente un 10% de la población tiene el 22% del territorio, es el pueblo más pobre. Entonces algo nos hizo bien y es un reto que tenemos. Ahora el gobierno hemos desarrollado una gran cantidad de infraestructura en las comarcas, pero ahora el gran reto es incorporar ese 22% de nuestras tierras al sector económico productivo del país, que esas tierras entren a la producción agrícola, entren al comercio, entren al desarrollo, porque sin duda alguna en el reto que tiene Panamá de eliminar ese 22% que nos queda de panameños viviendo en pobreza, el impacto que hagamos o las políticas de Estado que implementemos en los pueblos originarios de desarrollo de agricultura, de desarrollo económico, de diferentes temas. Países lo han hecho. Nueva Zelanda es uno de los países que más produce alimentos en el mundo y sus tierras en su mayoría son tierras colectivas. Entonces ahí es donde entra el rol de los sistemas de Naciones Unidas, de buscar las mejores prácticas, de cómo los países resolvieron los problemas o avanzaron y cómo nosotros, teniendo los mismos parámetros, tenemos que imitar esos modelos para poder avanzar. Sin duda alguna, nuestro país avanza. Cuando veo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, me siento orgulloso. En un año me toca entregar las riendas del gobierno a otro presidente o presidenta escogido de una forma democrática. Y de esta forma le vamos a dar un país encaminado, con miles de millones de dólares en inversión en sanidad básica, plantas potabilizadoras, sistemas de tratamiento de aguas servidas, un sistema de salud pública que va a contar con la infraestructura necesaria, pero que necesita el compromiso para que la burocracia o los trámites gubernamentales no debiliten la atención a la ciudadanía.
Un sistema educativo que identificamos algo muy puntual, donde yo vi que partía la desigualdad en el sistema educativo nuestro, que es en el idioma. Las escuelas privadas gradúan a los jóvenes con un nivel de inglés interesante. No lo estaban haciendo las escuelas públicas. Y cuando los jóvenes van al mercado laboral, prácticamente el idioma lo limitaba inmediatamente. Nosotros tenemos una economía de servicios, una economía basada en la conectividad aérea, marítima, en la logística, en el sistema financiero, donde sin duda alguna el idioma inglés es una herramienta muy importante. Hoy con orgullo le puedo decir que hemos enviado 6.000 maestros a estudiar inglés a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Barbados, que ya tenemos 250 escuelas bilingües en el país y que avanzamos un sistema de educación bilingüe público para todos los estudiantes y que en 12 años, cuando los primeros jóvenes se gradúen de este sistema, van a ser bilingües y van a hablar el idioma inglés igual o hasta mejor que en muchas escuelas privadas del país. Esto ha sido un reto muy importante que nos hemos trazado para buscar equidad en el sistema educativo. Yo quiero tocar el tema de la pobreza multidimensional, porque sin duda alguna ya con 10 años viviendo muy cerca de los barrios de riesgo social, trabajando muy cerca con ellos, he visto la marcada diferencia entre la pobreza material y la pobreza humana. Y créanme, soy bien sincero con ustedes, a veces los que viven en pobreza material viven hasta mejor que los que viven en pobreza humana. Yo sé que es difícil decirlo, pero viven una vida más longeva, porque en pobreza humana es cuando se vive en un barrio de riesgo social, cuando se pierde a un hermano, a un padre, a los 20, 21 años, cuando un niño tiene miedo a salir a las calles por la delincuencia. Entonces, en esa área específicamente de atacar la pobreza humana, no es solo la infraestructura, no es solo el concreto, no es solo la inversión, sino es el cariño, es el compromiso, es la dedicación con todo el poder que nos dan estas posiciones, atender a la población. Nosotros tenemos un proyecto que ayer le comentaba a todo el equipo que está presente en Panamá, al señor Steiner, que es la renovación de la ciudad de Colón. Es un proyecto de infraestructura muy interesante, más de 1.000 millones en inversión, pero el proyecto va a resolver el tema de la pobreza material. Va a cambiar familias que vivían en casas condenadas, en barracas, 30 familias con un baño o 30 familias sin baño. Va a cambiar eso. En este momento, mientras yo hablo a ustedes, derrumbamos esas casas, entregamos casas nuevas, mudamos a esas familias. Más de 5.000 familias, 25.000 personas van a tener acceso a una vivienda digna. Pero si nosotros no conseguimos que esas familias vivan como una sola comunidad, dejen el dolor de las divisiones, de las situaciones de seguridad que se dieron, de cómo se eliminaron los unos a los otros, de cómo 27 pandillas en 16 calles compartieron por más de 30 años y ahora tenemos que convertirlos en una sola comunidad. El reto no es solamente asignar un contratista que haga las 5.000 casas. El reto es que cuando esas 5.000 familias se muden, sean una sola comunidad, dejando a un lado el dolor, el luto, los enfrentamientos que hubieron. Es en ese punto de ese combate a la pobreza humana donde la alianza privada, sin duda alguna, es la que nos necesita el sector público. El sector público no solo puede hacerlo. Si yo en la ciudad de Colón termino la mudanza, mudo a las familias y dejo la ciudad como está, fracasamos, porque tiene que venir la inversión privada, tiene que venir el puerto de cruceros, el Colón Puerto Libre, la fuente de empleos, el acceso a una economía sostenible que le permita a esas familias salir adelante. Es el mismo tema que la lucha contra el narcotráfico. Miren, nosotros nos podemos pasar toda una vida confiscando drogas, arrestando personas y no vamos a tener éxito. Queremos medir el éxito por cuánta droga confiscamos o con cuántas personas arrestamos. Todos los que están aquí, ustedes, representan al gobierno formal. Pero allá afuera hay un gobierno informal que compite contra nosotros. Un gobierno que ofrece otro estilo de vida. Un gobierno que ofrece el que no se obedezca a las leyes, que se irrespete la autoridad, que se violen los principios de los países, los derechos humanos. Entonces, esa es la gran competencia que tenemos contra ambas proezas. El que los ciudadanos caminen por el camino correcto. Y este es el caso que yo planteo puntualmente. Si nosotros tenemos 51 comunidades que de una forma u otra por muchos años han sido comunidades que han colaborado con los ilegales, que han colaborado con las rutas que siembran dolor en nuestro país. Si nosotros a esas comunidades no las reconquistamos, las ganamos con fuentes de empleo permanentes y sobre todo no convencemos a las futuras generaciones de que hay un solo camino, porque el camino que se escoge les da acceso a una vida material increíble, muy rápida y muy fácil, pero les da una pobreza interior que probablemente no viva más de 30 años. Y mientras yo le hablo a ustedes,
en Centroamérica se pierden más vidas jóvenes que en la guerra de Siria. Parece mentira, pero esa es la realidad. En nuestra región, aquí en Centroamérica, todos los días se pierden más vidas. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en los organismos multilaterales de políticas sostenibles para enfocar el combate con la pobreza en ambos sectores, la pobreza material y la pobreza humana. Y no puedo terminar sin tocar un punto que es el tema de los flujos migratorios. Yo escuché a un jefe de Estado que no representa un sistema político democrático de elecciones como mi país cada 5 años, pero decir unas palabras muy profundas, que en el mundo hay suficientes recursos para que 6 billones de habitantes de este planeta tengan acceso a una vida digna. Entonces ese es un mundo globalizado, un mundo de fronteras abiertas, un mundo humano, un mundo donde un sistema multilateral como Naciones Unidas sigue trabajando con todas sus agencias día a día en la búsqueda del bien común de todos los que habitamos en este planeta. Y en ese sentido, yo reconozco el esfuerzo de República Dominicana por haber recibido millones de haitianos en su país. Se habla de todos los refugiados de Siria que hay en Europa, producto de una guerra, pero también reconozco a una República Dominicana que ha recogido a sus vecinos, igual a un Chile que cuando vino la crisis por los problemas de corrupción en Brasil y vino un éxodo masivo de haitianos hacia Estados Unidos y Canadá que morían en nuestras montañas, fue la decisión de una mujer, que lo reconozco hoy públicamente, que ahora ocupa un alto cargo en Naciones Unidas, la presidenta Michelle Bachelet, de abrir la puerta de su país, Chile, a esta migración, cambiar el flujo y salvar vidas. Y hoy hay 100.000 haitianos en Chile. Y eso crea situaciones, pero a Michelle Bachelet nadie le quita haber salvado miles de vidas humanas que iban a morir, porque en mis montañas de mi país murieron. Y nosotros enviábamos helicópteros, enviábamos bolsas con comida, los transportábamos en buses para que no nos criticaran nuestros ciudadanos, porque cuando los veían en las terminales de transporte nunca faltaban aquellos que usaban eso para un ataque político. Pero yo me voy con la tranquilidad que en un plan que hicimos, que le denominamos flujo controlado, miles pasaron por nuestro país sin ser víctimas del tráfico de seres humanos, tratados de una forma digna por nuestras fuerzas públicas y sobre todo respaldados en su tránsito hacia el norte. Y fue una llamada telefónica, una reunión, la que permitió que la presidenta Bachelet abriera esa puerta y cambiara la vía. Entonces, el continente tiene que estar unido, tiene que dejar a un lado las diferencias ideológicas políticas y hacer honor al lema de Naciones Unidas de la Asamblea General del año pasado, poner al ser humano en el centro de todo, y al de este año, de cómo hacemos este sistema un sistema que tenga mayor impacto en la vida de nuestros ciudadanos. Y por eso a mí este evento, la verdad, me da mucha alegría verlos aquí en Panamá, un país de unión, un país de diálogo, un país comprometido con el futuro de su pueblo y con jugar un rol regional e internacional de un país promotor de la paz, del diálogo, del consenso, un país que respeta la soberanía de otros países y pide respeto a la suya también, un país que pone siempre el diálogo por encima de todo y sobre todo un país pequeño de 4 millones de habitantes pero con un corazón muy grande, porque esta tierra es una tierra en el centro de América, con una posición geográfica que sin duda alguna es un llamado de vocación a buscar el bienestar, a buscar el diálogo, a buscar la paz, a buscar la unidad. Y yo sí quiero destacar que estamos trabajando y me alegra mucho ver esta conferencia porque al final nosotros no vamos a hablar con palabras, con discursos, sino con hechos. Ya en 10 meses nuestro país tiene una transición, un cambio de gobierno, vienen elecciones democráticas, una campaña mucho más transparente que la que me tocó a mí participar, condiciones mucho más equitativas, mucho más financiamiento del Estado, campañas más cortas, hemos pasado momentos delicados, pero hemos salido adelante como país. Un crecimiento económico de un 4% que se vio afectado por un debate interno que se dio en temas laborales, de huelgas y todo, pero sin duda alguna con mucho futuro. El año que viene recuperaremos el crecimiento, volveremos al 7%, mantenemos una inflación por debajo del 1%, mantenemos un desempleo alrededor del 6% y hemos abierto la puerta a más de 400.000 inmigrantes en los últimos 10 años. O sea que hemos puesto nuestro granito de arena en la construcción de un mundo más justo y sin duda alguna en la lucha contra la pobreza hemos sacado más de 150.000 panameños de la pobreza en los últimos 4 años, hemos llevado adelante una inversión de más de 15.000 millones de dólares con transparencia y sobre todo hemos protegido al inocente. En la lucha contra la corrupción hemos protegido al inocente porque la justicia se convierte en injusticia cuando afecta al inocente. Protegimos 40.000 empleos, protegimos obras por miles de millones de dólares, no permitimos que las obras se detuvieran y separamos
la falta de quien la cometió, para tratar de una forma u otra buscar en la reactivación de las obras y sobre todo en que no se vuelvan a cometer los errores que se hicieron en el pasado, un nuevo amanecer para nuestro pueblo y sobre todo gobernantes responsables, enfocados en entrar en la vida pública solo para atender las necesidades de los ciudadanos. Panamá el próximo mes está inaugurando un centro de asistencia humanitaria y esta será mi 7ª Asamblea General de Naciones Unidas y tengo que compartir con ustedes que siempre que se habla de todos los compromisos que tiene el sistema de Naciones Unidas y los países para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, entra el tema de recursos, pero insistimos en las capacidades militares, insistimos en tener que gastar más fondos, en aumentar las capacidades militares para que se enfrenten los países o para mover agendas políticas en base a un poder militar. Sin embargo, yo siempre recuerdo el terremoto que afectó a Japón. Todos recuerdan ese tsunami, las tomas. Y yo me preguntaba, hacía algunos años, si el mundo con este tipo de impactos de desastres naturales no recibe el mensaje que algún día todos esos recursos que gastamos en armas los tenemos que necesitar para temas de desastres naturales. Que no sabemos qué día Japón, un país con tantos recursos, y en un solo día recibió un golpe como ese. Vemos la tormenta que en este momento, lastimosamente, se acerca a la costa este de Estados Unidos, la situación que crea en sus ciudadanos. Entonces, yo creo que tenemos que recibir claramente los mensajes que estamos en vida pública para servir, que los recursos que administramos le pertenecen al pueblo, que tenemos que administrarlos con transparencia, con equidad y con criterio social, y sobre todo que tenemos que enfocar nuestra razón de ser en vida pública en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. La vida pública no tiene los beneficios económicos de la vida privada, ni las historias de éxito de los que están en las revistas como los que tuvieron un gran éxito económico en la vida privada, pero tiene la satisfacción de cuando nos toca partir, saber en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma las vidas que cambiamos, el bien que hicimos y cómo usamos el poder temporal que recibimos del pueblo para beneficiar a nuestra población. Así que con estas palabras los felicito por organizar este evento, le hago un llamado al trabajo a que busquen en esas alianzas con el sector privado planes de Estado a largo plazo para enfrentar la pobreza, a que sepamos dividir entre la pobreza material y la pobreza humana, que la pobreza humana más afecta a las áreas urbanas, la pobreza material más las áreas rurales, pero ambas hay que combatirlas, sobre todo en la búsqueda de la integración de una sola sociedad. Ese es el trabajo que hemos nosotros enfocado en el gobierno de Panamá, lo estamos haciendo con mucha fuerza, con mucha determinación. Tendremos muchas historias de éxito, como la renovación de la ciudad de Colón, tendremos muchos retos también aún por cumplir, pero lo más importante es que tenemos el compromiso y la voluntad de seguir sirviendo, de seguir aprendiendo, de compartir nuestras experiencias y nuestras buenas prácticas con los demás y también de seguir aprendiendo cada día más cómo muchos países fueron exitosos en sacar a sus pueblos adelante usando políticas de Estado correctas con el respaldo del sistema de Naciones Unidas. Felicito al PNUD y a la CEPAL por la organización junto al Gabinete Social de este 10º Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y del Caribe y por su apoyo decidido a todos los países para la región para alcanzar el cumplimiento de los ODS. Deseo que este foro genere un intercambio fructífero que se refleje en mejores condiciones de vida para los ciudadanos de nuestra región, para que sigamos siendo la más próspera, con las mejores condiciones para el desarrollo y principalmente la más segura. Bienvenidos a Panamá, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Palabras del excelentísimo señor Juan Carlos Varela, presidente de la República, en el marco de la inauguración de este 10º Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y del Caribe, que se realiza en la ciudad de Panamá.